tardes, les saluda el doctor Benimar con el carácter de facilitador del módulo de actualización de la producción investigativa, integrante del Diplomado en Formación de Tutores de la Universidad Bicentenaria de Aragua, en la oportunidad de desarrollar este encuentro presencial que se encuentra relacionado con los objetos del conocimiento de la mencionada área temática respectiva. Importante definir como primer punto qué ha de ser una investigación científica. La investigación es un proceso o camino mediante el cual un sujeto cognoscente, denominado investigador, trata de empoderarse o apropiarse de las características o atributos de un objeto del conocimiento con la finalidad de exponerle a niveles procedimentales, analíticos, descriptivos, críticos, reflexivos, exploratorios, con la finalidad de crear un nuevo conocimiento que sea demostrativo de que nuestros investigadores articulan un nivel de competencias cognitivas de desarrollo intelectual y adicionalmente le aportan a la Academia de las Ciencias y a la sociedad en general un nuevo conocimiento calificado que con un carácter sustancialmente determinante permite mejorar el relacionamiento o el tratamiento con las realidades. Por lo cual es claro que una investigación científica ha de suponer en su matización una mixtura relacionada con la presentación de los atributos de un objeto de conocimiento y como elemento o valor agregatorio una producción intelectual o reflexiva según la postura epistémica paradigmática, a efectos de aportar la acrescencia del patrimonio inteligible sensible que en uno u otro sentido por complementariedad epistemológica pudiese significar. Ahora bien, en lo que corresponde a la textura de la investigación científica, que es el abordaje especial de este módulo de atención universitaria, en el caso particular que nos ocupa, ha de suponer la producción escrita en la cual se representa de forma particularizante lo que ha de ser la semántica, la discursividad y la cognición que es demostrativa de ese nivel discernitivo si es lógico, reflexivo si es vivencial y prospectivo del investigador para atender un objeto de conocimiento, asumiéndose que hay una relación entre el discurso y la lectura, siendo el discurso esa producción semántica, significativa, de vocablos, de gráficos, de símbolos que son argumentativos o reflexivos de una realidad, en tanto la textura pasa a ser precisamente la composición en la cual los elementos discursivos con sus relaciones y combinaciones quedan expresamente determinados, asumiéndose con carácter particularidad lo que ha de ser concerniente al tratamiento del discurso científico académico. ¿Qué es un discurso científico académico? Un discurso científico académico es claramente la demostración que realiza un talento humano de alcanzar un desarrollo intelectual o un desarrollo interpretativo reflexivo según las posturas epistemológicas de cómo atender una realidad. Y a partir de ese proceso discernitivo o reflexivo, graficar a través de la combinación de palabras, de prosa, de texto, los elementos determinantes que son demostrativos de esos resultados o de esos hallazgos que en atención a la realidad a la cual se relacionan pueden ser aportados para la Academia de la Ciencia. Particularmente debemos tomar en cuenta que la estructura del texto escrito desde el punto de vista científico debe componer una secuencia de elementos que han de ser trascendentes, una introducción, un desarrollo y una conclusión, siendo conveniente reconocer que debe predominar un isomorfismo, es decir, una consistencia permanente en el desarrollo del discurso. Claramente está la titulación de la producción de la textura escrita, debe guardar unos elementos semánticamente significantes que, siendo ideas principales e ideas secundarias, deben permanecer permanentemente señaladas en la hilación o continuidad del discurso, esto con la finalidad de que el producto intelectual tenga autopoiesis, que significa autosustentabilidad, logicidad o reflexión correspectiva, y que no se diluyan o no se dispersen los elementos fondistas que van a estar relacionados con la propia construcción del producto intelectual.
Existen entonces unas potencialidades de carácter textualizantes que deben ser consideradas al momento de desarrollar las lecturas escritas científicas. Debe haber una coherencia, una consistencia, debe presentarse una situacionalidad, una informatividad y una intertextualidad que sean demostrativos, que los elementos que quedan permanentemente evidenciados en la lectura escrita tienen una continuidad, una complementariedad, una correspondencia, y no se trata de elementos que se diluyen, que se dispersan, que se pierden y que hacen desdibujar en la comunicación que hemos de tener con el receptor, con quien debe convertirse el lector apreciante de ese producto intelectual, que no va a dispersarse, sino que va a mantener una continuidad en el reconocimiento de los elementos que claramente quedan representados en el discurso. Ahora bien, para desarrollar esa lectura escrita, hay que tener en cuenta unos niveles procedimentales que están vinculados con la logicidad, con la capacidad del pensamiento. Es evidente que quien va a producir lectura escrita académica debe tener un desarrollo de habilidades de pensamiento que le permita, mediante la logicidad, la congruencia, es decir, la autopoiesis, la autosustentabilidad de elementos consistentes, dar consecución a un discurso que en la lectura escrita, de forma continuada, demuestre tanto esa capacidad intelectual de quien facilita la información y comunica resultados de hallazgo, como también generando atracción para el lector a efectos de que pueda identificarse y apropiarse de esa narrativa que generalmente en forma impersonal se presenta para ese que va a ser el conocedor o perceptor de ese producto de textura escrita. Importante que quien se ha de adentrar en el arte, la ciencia y la filosofía de escribir tiene que tener creatividad. Es fundamental entender que un objeto del conocimiento, desde el punto de vista académico-científico, puede admitir distintas focalizaciones de cómo entenderlos. Algunos podrían entenderlo desde el realismo subjetivo, desde el punto de vista de un enfoque más cualitativo. Otros quizás atenderlo desde el punto de vista de un realismo objetivo, más cuantitativo, lo que significa que existen muchas formas de entender un objeto de la realidad según el enfoque epistemológico y la naturaleza científica que particularmente se toma en consideración para tratar los mencionados objetos de conocimiento. Esto va a impactar en el proceso de la lectura, una lectura que necesita de creatividad permanente, y esa creatividad permanente se va a acompañar en una revisión crítica, es decir, el propio textuante, el propio productor de la escritura científica debe permanentemente leer y releer sus productos escritos con la finalidad de comprender si existen elementos lógicamente correspectivos o hay alguna especie o suerte de dispersión entre los elementos informados para tratar de buscar correctivos, y obviamente que a partir de esa reflexión crítica ascender a una edición final del producto científico cuando el estado de arte, ciencia y filosofía que queda representada en la discursividad tiene consistencia, guarda cohesión, correspectividad y pertinencia claramente, entendiendo que asociado a un contexto y a un ámbito determinado, habida cuenta de que, como he dicho, de cada postura epistemológica va a depender una diferenciación en cuanto a cómo abordar el objeto de conocimiento y en cuanto a cómo desarrollar la cognoscitividad y discursividad. Ahora bien, desde el punto de vista de los órdenes discursivos, hay que tomar en cuenta que el textuante escrito de la producción científica, artística y filosófica de carácter disciplinar debe tener en cuenta la presencia de superestructuras, es decir, la lectura escrita va a estar combinada por un conjunto de estadios que se encuentran relacionados y que particularmente parten de la propia continuidad de la trama de la narrativa, que debe ser consistente y permanente en función a esa conjugación de elementos de las ideas fundamentales y secundarias que deben guardar con respectividad. Debe existir una normatividad. La narrativa científica, por su característica que es lectura especializada, disciplinante, requiere una lingüística apropiada a la academia de la ciencia y, por supuesto, que pertinente al distinto enfoque disciplinar científico que se debe utilizar, y ya lo vamos a explicar de seguida. Y, por supuesto, un elemento de argumentabilidad.
porque la textura escrita muchas veces se acompaña de una discusión, y una discusión es que pueden existir dos autores que en una dialéctica esgrimen de un objeto de conocimiento, y los dos, al ser presentados, van a generar que el textuante escrito científico haga una dialéctica permanente, es decir, una posibilidad de confrontar premisas y asumir por una inferencia cuál de estas tiene mayor fehaciencia o validación para soportar las características del objeto de conocimiento. Así nos vamos a encontrar, por ejemplo, que existen dentro de los órdenes discursivos y sus textos los textos de contenido, que van a desarrollar una portada, una introducción, un desarrollo y unas conclusiones. Pero también existe dentro de los órdenes discursivos la posibilidad de presentar ensayos, que son textos más libres. Y esos ensayos, como textos más libres, van a permitir cierta y efectivamente la presentación de una portada y de una trama de contenido donde nosotros, el investigador, el textuante, practica, porque la ensayística es una práctica para fortalecer las competencias procedimentales y los niveles actitudinales del arte de escribir, del arte de hacer prosaica científica. El ensayista se convierte en un agente racionalista idealista que, atendiendo la realidad de una forma de focalidad prospectiva, trata de construir, por supuesto, a partir de la textura científica, una forma posible de cómo ver esa realidad en el comportamiento que ulteriormente pueda presentarse, sirviendo también la ensayística como una forma de practicidad, de habituación, de fortalecimiento de las competencias procedimentales de los talentos humanos en ese proceso incipiente de empoderarse y desarrollar con articulación fehaciente esas competencias de cómo, a partir del ensayo habitual, acostumbrarse y fortalecer ese proceso de creación de arte y literatura científica. Ahora bien, es conveniente plantear que desde el punto de vista de la construcción paradigmática, la propia textura científica ha de considerar algunos elementos determinantes que desde el punto de vista de la Academia de las Ciencias tienen que ser considerados. Y es conveniente entender que hay unas funciones de la lingüística que van a ser tomadas en cuenta para tratar esto que ha de ser la producción de la textura escrita. Debe existir una función del lenguaje informativa, es decir, a partir de la textura escrita vamos a transmitir a nuestros espectadores, a nuestros comunicadores en la comunicación asertiva científica del producto escrito, unos resultados, unos hallazgos que obviamente van a ser consecuencia de esa instrumentación del nivel crítico, analítico, reflexivo que el reflexionante, docente, investigador va a realizar respecto al objeto de estudio para aportar nuevos horizontes o focalidades. Entonces la función del lenguaje se transforma en una metódica claramente de carácter informativa, pero también una trascendencia expresiva, porque va a demostrar una construcción de percepciones y en algunos casos de emociones y sentimientos. Directiva, porque trata de orientar la lingüística del texto científico al oyente, al expectante, al que va a convertirse en agente de comunicación asertiva, de unos elementos que direccionan la continuidad de un texto que tiene autopoiesis, es decir, que tiene congruencia cuando del comienzo al final no se pierde, no se desdibuja la continuidad de describir o de discernir el mismo objeto de conocimiento de una manera permanente. También se habla de una metalingüística, y es que desde el punto de vista de la academia científica trabajamos con la metalingüística. ¿Y qué es la metalingüística? Meta significa más allá de, y lingüística significa más allá del lenguaje tradicional. El lenguaje científico es un lenguaje especializado que ha sido creado en el caso de las ciencias exactas por leyes universales y que en el caso de la investigación de enfoque cualitativo, de carácter reflexivo, hermenéutico, interpretativo en sus distintas variantes paradigmáticas, va a suponer esa subjetivización, esa carga de valores, esa carga de sentimientos y emociones que en un producto de enfoque cualitativo radiografiamos mediante la prosaica o la textura científica que hacemos de conocimiento del público. La textura científica también va a tener como función una función eminentemente fáctica, atiende al hecho, a la realidad,
sea una realidad subjetiva desde el enfoque cualitativo, sea una realidad objetiva desde el enfoque cuantitativo, o sea una realidad compleja cuando partiendo de las multimetódicas o de los distintos caminos integrados metódicos llegamos a asociarnos a una realidad y reproducir discernimientos y reflexiones por complementariedad, lo que vamos denotando en el discurso. La textura, el lenguaje de la textura académica científica es poética. ¿Y qué es la poética? La poiesis es la creación permanente que hacemos los textistas, cientistas, al crear a través de vocablos significantes una realidad. Es importante reconocer que la lingüística está relacionada con la lógica. La lógica es la ciencia universal formalista que estudia la construcción debida del pensamiento, la debida construcción del razonamiento que se transforma en argumento, del concepto que en la mente del hombre pasa a definición. Pensamos y luego escribimos, exteriorizamos los objetos de conocimiento mediante la implementación de una lógica. El ser humano piensa y luego existe. Señora, buenas tardes. El ser humano piensa y luego existe. Es decir, parte de un proceso racional para luego generar un proceso constructivo a partir de ese pensamiento de elementos de conocimiento. Importante es decir que la investigación científica, aparte de esas funciones del lenguaje, debe tener isomorfismo. ¿Qué significa el isomorfismo? El isomorfismo significa identidad y coherencia. No podemos empezar enunciando un título con unas variables que luego en el desarrollo de la prosaica se vayan a perder y desdibujar, porque si se pierde y desdibujan los elementos fundamentales, no hay centralidad en el discurso, ni tampoco una sustancia de autopoiesis ni de autosustentabilidad de la textura científica académica. ¿Qué significa isomorfismo? Identidad. Lo que aparece en el título tiene que estar, por supuesto, en el objetivo o propósito general y tiene que estar desarrollada en las variables temáticas que claramente deben estar diseminadas en la propia articulación de los elementos de contenido e informacionalidad que deben acompañar la textura de la producción científica. Importante es decir, y lo hemos mencionado, que existen dos posturas epistémicas paradigmáticas fundamentales o primitivas en la academia de la ciencia que están relacionadas con un enfoque. Existe el enfoque cuantitativo, el propuesto por el señor Augusto Comte en algún momento, que parte que la realidad es atendida de una forma lógica, racional, aplicando la metódica deductiva, partiendo de leyes universales aceptadas por la Academia de la Ciencia, que en forma particular o concreta vamos a aplicar a nuestro objeto de conocimiento. Entonces, si estamos ante la textura escrita de una producción de enfoque eminentemente cuantitativo, el nivel del discurso es racional, es lógico, está fundamentado en los logismos que universalmente han sido dispuestos por la Academia de la Ciencia, de los que nos empoderamos, hacemos discernimiento y representamos en la textura escrita. Pero si estuviésemos en una investigación de enfoque cualitativo, la investigación cualitativa, que fue propuesta entre otros de tantos librepensadores como Edmund Husserl, plantea de que la investigación cualitativa es introspectiva, es vivencial, es subjetiva. El investigador con una carga de valores, sentimientos, principios, contamina como actante el escenario en el cual en el realismo subjetivo se presentan las características del objeto del conocimiento. Entonces, en ese caso, en la investigación de enfoque cualitativo, el discurso es más locacional a la realidad cultural de un contexto determinado. Por ejemplo, la matemática trabaja con una concepción lógica universal. El discurso matemático es formalista, es racionalista. Si la textura escrita estuviese más relacionada con la matemática, la textura del producto intelectual tiene que obedecer a las leyes universales que por deducción vamos a aplicar en este producto intelectual, teniendo la identificación de esos elementos racionales en esta construcción particular. Pero si la investigación fuera de ciencias de la educación, si la investigación fuera de ciencias sociales, si la investigación fuese más asociada
a un proceso introspectivo, a un proceso vivencial, a un proceso subjetivo. Es evidente que el nivel del discurso está orientado a un enfoque cultural, etnográfica o etnometodológicamente en algunos casos asociado al realismo de un determinado contexto. Entonces vemos cómo, dependiendo del enfoque de la investigación científica, va también a tratarse el alcance de los elementos semántica y significantemente relevantes del propio discurso del producto académico científico, tomando en cuenta que la investigación racional, la lógica universal, tendrá un discurso más frío, más exacto, más medido, más calibrado en las leyes universales de la ciencia, en tanto que la investigación de enfoque cualitativo es más subjetiva, más axiológica, más reflexiva, más interpretativa, más fundamentada en ese bagaje cultural identificatorio de quien escribe. Vemos entonces un claro diferenciatorio entre una textura escrita racional, lógica, universal, con un lenguaje más frío, a una producción escrita cualitativa, que su construcción es más orientada a lo que tiene que ver con lo cultural situacional. Ahora bien, es importante entender que esa producción científica debe relacionarse a un proceso permanente de continuidad de elementos que comentábamos hace un rato, la creatividad, porque el detalle es cómo decir de una realidad algo de una forma diferente, porque obviamente que cuál es el interés, y mencionábamos, de nosotros como integrantes de las academias de la ciencia, empoderarnos de un atributo de objeto de conocimiento y luego aplicar un nivel procedimental, analítico, crítico, reflexivo, con la finalidad de ¿qué? De demostrar nuestro desarrollo intelectual o reflexivo y por supuesto aportar un valor agregatorio a las academias de la ciencia, quienes van a expansionar su manto informacional o cognitivo a partir de estos elementos informacionales que nosotros vamos a aportar en la lectura académica científica. No se trata solo de hacer un corte y pega de una fuente, se trata de traer citas si es una investigación con revisión documental y en la lectura científica aportar discernimiento, si es lógica, o reflexiones, si es más vivencial introspectivo. ¿Para qué? Para que se demuestre nuestro nivel evolutivo, intelectual y cultural y le aportemos a la Academia de la Ciencia y a la sociedad general elementos que expansionen los horizontes o litorales en la cosmovisión de atención de los denominados objetos del conocimiento. A esto debemos sumar que obviamente nosotros debemos desarrollar acá, por ser un campus eminentemente universitario, un artículo científico que, como hemos dicho, hay unos enfoques de tratamiento según sea realismo subjetivo, cualitativo, y realismo objetivo, cuantitativo. Según nuestra postura epistémico-paradigmática asociada a esos enfoques, vamos a desarrollar un nivel discursivo cognitivo que va a demostrar a quienes nos leen nuestro desarrollo intelectual, cultural y nivel aportatorio de expansión hacia el academicismo social. En el caso particular, debemos considerar que existen diversidades de expresión de lecturas investigativas. Hay reseñas de libros, hay estudios de casos, hay recuentos históricos, y en el caso particular de nosotros, la Universidad Bicentenaria de Aragua, dentro de la cultura y filosofía investigativa que abordamos en base a nuestras premisas normativas, trabajamos en función a artículos de revisión y artículos de investigación, siendo los artículos de revisión asociados con estudios documentales, con fuentes secundarias, con lo que otros han expresado en torno a cómo atender una realidad. Eso es un artículo de revisión. Revisamos documentos y a partir de esa revisión de documentos generamos un proceso crítico, descriptivo, reflexivo, que en forma complementaria aporta un elemento cognitivo, bien sea por adherencia o por discusión con esos elementos informacionales que esas fuentes escritas o electrónicas que hemos compilado por revisión documental nos han aportado. Pero también tenemos acá
la posibilidad de realizar artículos de investigación que están más relacionados con los estudios de campo. Los estudios de campo son aquellos que se van a orientar a atender la realidad, una realidad en la cual se presentan las partículas u objetos del conocimiento, teniendo el claro discernimiento que en el caso de las investigaciones de carácter cuantitativas, racionalistas o positivistas, se trabaja con una población, una muestra, y obviamente se instrumenta un cuestionario, mientras que en la investigación cualitativa, introspectiva, vivencial, trabajamos con unos informantes clave, que son actantes en un escenario, que son pares del sujeto investigador cognoscente, y a los que les vamos a instrumentar un guión de entrevistas con la finalidad de que delineen a través de palabras esas experiencias o vivencias que describen la subjetivización del objeto del conocimiento. Obviamente debemos tomar en cuenta que hay una estructura de nuestros artículos, que parte de un título, tiene en cuenta un resumen, una introducción, unas divisiones temáticas en las cuales se diluye el marco teórico y el marco metodológico, el fondo, que es el marco teórico, que demuestra las teorías, la epistemología previa que hemos compilado y la cual vamos mediante textura a exponer a un proceso de examen, mediante la crítica, mediante el análisis, mediante la reflexión, según sea el nivel procedimental que aceptemos, y vamos a aportar conclusiones y referencias. Es decir, nuestros artículos van a tener estructuralmente unos elementos importantes a considerar. El título, el resumen, la introducción, los elementos temáticos donde se diluye la teoría y la metodología, lo que es el concerniente a las conclusiones finales, que por autopoiesis, ¿qué significa el resumen? Presentar los elementos medulares, el objeto del conocimiento, el objetivo y propósito, la metodología más significante, las conclusiones relevantes y unas palabras clave. No lleva S porque clave significa llave, no es claves, y son los 4 vocablos o logismos más significantes. Introducción no es desarrollar un objeto del conocimiento. Introducción es presentar mediante la prosaica, mediante la narrativa, cuáles han de ser las generalidades del objeto del conocimiento. Una introducción es un paneo preliminar que enuncia o informa al lector, al comunicado asertivamente del producto científico, cuáles son los elementos determinantes que se van a desarrollar en forma continuada dentro de la prosaica. Luego vienen los elementos temáticos que tienen que estar soportados en fuente, porque hemos dicho que la investigación científica es una mixtura. Tenemos un objeto del conocimiento, una realidad de la cual sus atributos nos vamos a apropiar, a empoderar. Nos apropiamos y empoderamos de los atributos de objetos del conocimiento, y adicionalmente vamos a generar con un nivel procedimental, analítico, crítico, reflexivo, hermenéutico, según fuera, nuevos elementos informacionales sobre ese objeto para ampliar la visión de las ciencias desde nuestra aportación y para demostrar nuestro desarrollo intelectual y cultural en un proceso evolutivo de carácter permanente. Por lo cual mi invitación es a que ustedes sean partícipes de esta experiencia. Este módulo de diplomado está relacionado con la producción de un artículo. Queremos que ustedes realicen un artículo, que es un artículo de investigación en principio, que parece ser una investigación de campo, pero podríamos en la actitud de los elementos también hablar de artículo de revisión, que es la investigación documental. Esto con la finalidad de que ustedes demuestren empoderarse y apropiarse de los atributos de un objeto de conocimiento, y ulteriormente, mediante el nivel procedimental, analítico, crítico, reflexivo, demuestren en la conclusión de la lectura ese nivel intelectual y cultural que desde el punto de vista de su disciplina científica de acción han alcanzado y desarrollado. Obviamente que quienes leen van a medir el nivel cultural e intelectual que ustedes, como emisor e informante, van a manifestar, siendo necesario que exista autopoiesis. ¿Qué es la autopoiesis? Autosustentabilidad, una lógica, una cohesión, una intertextualidad, una correspectividad permanente de los elementos informados. Ideas que tienen comienzo y final, párrafos construidos que tienen una semántica continua
continuada, que tiene un inicio, una finalización en lo que respecta a la construcción del argumento o de la reflexión que van a plasmar a partir de esa prosaica y la textura. Entonces es determinante que tengamos ese carácter eminentemente creativo. El arte, la ciencia y la filosofía de escribir en la Academia de las Ciencias supone necesariamente el camino de un arte creativo, de un ser con capacidad de pensar y reflexionar. Antes de escribir, ¿qué tenemos que hacer? Pensar y reflexionar. Pensar que el campo visual es un horizonte abierto, de infinitud de líneas planas o en cambiantes ritmos, y que somos capaces de mirar más allá. Tenemos que pensar para no existir. El arte creativo del pensar, ver desde qué enfoque nos vamos a apropiar de un objeto y cómo a partir de ese enfoque vamos a construir una realidad mejor a partir del discurso informacional